Estados. En la última semana se reportaron 3.670 nuevos contagios de coronavirus, por lo que la cifra total aumentó a 7.107.009 casos. En este mismo periodo se sumaron 53 muertes para alcanzar 330.332 fallecidos. Marcos Efrén Sariñana, conocido como La Pulga, por su trabajo de rescate durante el terremoto de 1985 y la explosión en San Juan Ixhuatepec, falleció a los 79 años. A lo largo de su carrera colaboró en labores de rescate en 10 países, donde más de 160 personas pudieron seguir con vida. Crispín Ordaz Trujillo, exalcalde del municipio de Ébano en San Luis Potosí, fue asesinado a balazos cuando se encontraba almorzando en un restaurante de la colonia petrolera. Las primeras investigaciones indican que él, también empresario, fue víctima de un ataque directo. La gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acordaron estrategias de seguridad conjuntas para reforzar la vigilancia en las carreteras y caminos que conectan a las dos entidades. El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, adelantó que a mediados de 2023 comenzarán las pruebas de funcionamiento de la refinería Olmeca, ubicada en el puerto de Dos Bocas, y aseguró que los encharcamientos registrados en el municipio se resolvieron al día siguiente. Entrevista. De la noche con 21 minutos y 47 segundos. Yo le doy la bienvenida a este espacio y le agradezco mucho que venga con nosotros a Javier Martín Reyes. Él es investigador del CIDE para platicar de la suspensión a la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Fue ayer una juez quien así lo ordenó. No será tan sencillo, ya lo habían, por supuesto, previsto y adelantado muchos juristas, que probablemente esto ocurriera tras la intensa negociación ahí en Poder Legislativo, primero en la Cámara de Diputados, después en la de Senadores, pero que en efecto podía ocurrir que un juez o una jueza pues te otorgara una suspensión definitiva contra el pase de la Guardia Nacional a la Sedena. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Javier, investigador Javier Martín Reyes, investigador del CIDE? Exactamente, ¿frente a qué estamos? ¿Cuál es el momento jurídico? ¿Y qué va a pasar en los próximos días en este tema? ¿Qué tal, Yuridia? Pues con el gusto de saludarte, como siempre. Mira, lo primero que te diría que es muy importante tener presente es que esta todavía no es una decisión final. Es decir, en contra de esta reforma que le pasa el mando de la Guardia Nacional al Ejército y no a Seguridad Pública, como dice la Constitución, se han presentado una enorme cantidad de amparos. Ya también se presentaron otro tipo de recursos, que son las acciones de inconstitucionalidad, que se van a la Corte. Entonces, el camino todavía es muy largo. Ahora, esta sí es una decisión muy importante, Yuridia, porque la suspensión lo que hace, déjame ponerlo así, es paralizar el estado de cosas en lo que se resuelve el juicio de amparo. Esta juez ya había otorgado primero una suspensión provisional, que de hecho después fue revocada, y ahorita otorgó la definitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que de aquí a que dicte sentencia, en teoría, pero eso es por supuesto siempre en teoría, se tendría que frenar ese paso paulatino pues de recursos y de otro tipo de cuestiones, ¿no?, de la Guardia Nacional hacia la Secretaría de la Defensa Nacional. Creo que es altamente probable que eventualmente esta misma jueza, Yuridia, ya dicte una sentencia de fondo, es decir, cuando ya analice, ¿no?, todos los argumentos sobre la posible inconstitucionalidad de la reforma, y que diga lo que ya todos sabemos porque es evidente, y es que no se vale que si la Constitución dice con toda claridad que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil, que tiene que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y que toda participación de las Fuerzas Armadas tiene que estar subordinada a las autoridades civiles, pues bueno, no es ninguna novedad que una reforma que dice exactamente lo contrario, ¿no?, que la Guardia Nacional va a depender pues no de un mando civil, sino de un militar, que no va a estar adscrita a Seguridad Pública, sino a la Secretaría de la Defensa Nacional, y que no va a haber esa subordinación de las Fuerzas Armadas, pues que se declare inconstitucional.
Creo que hay que decirlo, también hay pronóstico reservado de cómo le va a ir a las posibles impugnaciones que se presenten contra esta determinación de la jueza. Y lo que también es muy importante tener en el radar, Yuridia, es que esta otra impugnación que presentaron legisladores de la oposición ante la Suprema Corte de Justicia es algo así como la impugnación, déjame ponerlo así, que mayor alcance puede tener, porque si se terminan juntando 8 votos en la Suprema Corte de Justicia, esta es una reforma que se podría invalidar en su totalidad. Entonces, incluso estos amparos que ya se han presentado quedarían sin materia por el pronunciamiento de la Corte, pero obviamente para eso pues hacen falta 2 cosas. La primera es que la Corte resuelva esa acción de inconstitucionalidad, y ya sabemos que la Corte, cuando se trata de asuntos de militarización del presidente de la República, se tarda, y vaya que se tarda mucho. Y lo segundo es que pues no tengamos a 4 ministras o ministros que con malabares jurídicos, como por ejemplo cuando vimos ahí su decisión en el caso de la ley de industria eléctrica, pues terminen diciendo que sí es constitucional algo que abiertamente va en contra de la Constitución, Yuridia. Bueno, por supuesto que este tema, en efecto, lo que además me preocupa, por decir lo menos, lo suyo, el tema de la militarización es de suyo preocupante, porque México no ha estado en una disyuntiva como esta nunca antes. De entrada, pues, un territorio completamente desconocido. No sabemos bien a bien el ejército en dónde está parado respecto a estas decisiones. Las Fuerzas Armadas en general me parece que están con opiniones bastante divididas sobre este tema, pero lo que me preocupa es que este asunto se convierta en un asunto de excesiva politización, ¿no? De aquí a que termine, digamos, decidiéndose lo que se tenga que decidir. No, a ver, absolutamente, Yuridia. Yo te diría, mira, el régimen priista que tuvimos durante muchísimo tiempo, pues no era un régimen democrático, ni mucho menos. Obviamente tenía muchísimos problemas que no vale la pena ni siquiera recordar, pero algo que sí había logrado era encontrarle pues un espacio, déjame ponerlo así, de relativa distancia a las Fuerzas Armadas, precisamente respecto de esa muy, déjame ponerlo así, espinosa área que es el de la política partidista. El ejército, más allá de que obviamente siempre participó en tareas de combate al narcotráfico, aunque está documentado, ¿no?, que también había ahí actividades que claramente no podríamos calificar como lícitas, siempre había mantenido una distancia y no se había metido a la arena electoral. Hoy lo que estamos viendo con el presidente López Obrador es que dentro de los legados que nos está dejando es unas Fuerzas Armadas mucho más politizadas. Es decir, esos discursos que ha dado el general secretario pues no son una casualidad, y tampoco es una casualidad que haya hoy un secretario de Gobernación y precandidato de Morena que ahora parece que está construyendo su candidatura a partir de la cercanía y guiños al ejército. Eso es algo, Yuridia, que en primer lugar, además obviamente de los muy lamentables efectos que podría tener esto en el mediano y en el largo plazo, en el corto plazo a quienes afecta de manera principal es a las Fuerzas Armadas. Y hay que recordar, y eso sí hay que decirlo, Yuridia, que las Fuerzas Armadas se han metido a tareas que no le corresponden, empezando por la seguridad pública, pero también en los puertos, en las aduanas, en la construcción, es decir, en esa muy larga lista del inventario de lo militarizado, como dirían algunos colegas, por peticiones propias de los gobiernos civiles. Es decir, han sido las propias autoridades civiles las que han ido metiendo ahí a las Fuerzas Armadas. Y creo que hoy no es casualidad que veamos, ¿no?, discursos muy fuertes como los que vimos la semana pasada en el Senado, donde había legisladores de la oposición que lo decían con todas sus letras: lo que está haciendo el ejército es inaceptable, se está politizando, y eso lo que está generando, Yuridia, pues es un desgaste de las Fuerzas Armadas, y creo que a la democracia en México en general, independientemente de quién gobierne, de quién sea oposición, de quién sea él o la presidenta, pues no le conviene ni de cerca tener unas Fuerzas Armadas que ya estén en la arena de lo electoral, que ya tengan apuestas electorales explícitas, porque de una cuenta eso lo único que va a generar son problemas al interior de las Fuerzas Armadas, y sobre todo muchísimas tensiones con el gobierno civil, que eso es algo que de nueva cuenta nunca nadie creo que esperábamos
¿no? Que íbamos a ver como lo estamos viendo en este sexenio, Yuridia. ¿Cuál sería tu recomendación sobre lo que, digo, ya estamos viendo lo que está ocurriendo en la arena jurídica? ¿Qué tendría que pasar en la arena política en los próximos días y semanas para reducir todos estos frentes de muchísima tensión y posible polarización ya de por sí, ¿no? Pero que se, digamos, se agrave más este clima de tensión absoluta, de manera además casi gratuita, ¿no? No, a ver, absolutamente. Yo te diría, creo que ahí hay una doble responsabilidad, Yuri. Hay una responsabilidad indudable de las Fuerzas Armadas, es decir, que el secretario de la Defensa se niega a comparecer ante la Cámara de Diputados. Es algo simple y sencillamente inaceptable en una democracia constitucional, donde el Poder Legislativo tiene una función de supervisión y una función de contrapeso de todo el Ejecutivo incluido. Entonces, creo que tiene que haber mucha más prudencia y mucha más vocación de las Fuerzas Armadas en este tipo de determinaciones. Creo que tienen que entender que sí, están en una posición difícil, pero de que le tienen que rendir cuentas a la ciudadanía, lo tienen que hacer. Y del otro lado, Yuridia, creo que tendría que haber muchísima responsabilidad por parte de los actores político-partidistas. Es decir, a mí sí me parece lamentable, preocupable, absolutamente reprobable la estrategia que ha seguido el secretario de Gobernación. Creo que por fortuna, ¿no? Hay otros políticos, funcionarios, incluso aspirantes a la candidatura presidencial, que ni de cerca han jugado con esta idea de que quizá hay un presidente militar y que si esto y lo otro. Es decir, yo creo que ese tipo de especulaciones no abonan absolutamente nada. Entonces, ojalá haya más responsabilidad política, ¿no? De estos muy altos funcionarios, empezando por el secretario de Gobernación. La verdad es que en efecto él ha, digamos, llevado los dichos de la polarización más allá de lo que el propio López Obrador se había llegado a permitir, ¿no? Caramba, o sea, en teoría un secretario de Gobernación tendría que hacer justamente lo contrario, ¿no? O sea, estar tendiendo puentes, estar viendo, generando condiciones de gobernabilidad, no condiciones de polarización ni de o sea, absoluta pues momento para la, ¿no? O sea, insisto, para la polarización y el desencuentro entre los actores políticos mexicanos. No, a ver, definitivamente. Es más, yo te diría, hoy el gran problema es que tenemos un secretario de Gobernación que todos recordaremos cuando llegó, pues caray, llegó con un perfil muy conciliador, se hizo como muy rápido, Yuridia, todos lo recordamos, de una reputación de alguien que sabía generar acuerdos, que era paciente, de un perfil incluso te diría no muy alto en lo mediático, porque parecía que estaba precisamente enfocado en eso, en generar los acuerdos que se veían muy complicados, pero hoy sí parece, ¿no?, que esta carrera adelantada, y ahí sí, pues hay que decirlo, es culpa del presidente de la República, él fue el que le dio el banderazo, él fue el que empezó a hablar de las colcholatas, él fue el que empezó a poner los nombres ahí, y eso evidentemente pues le mandó señales muy poderosas a los actores políticos que entendieron. Bueno, pues hoy esas aspiraciones presidenciales del hoy secretario de Gobernación paradójicamente le están jugando en contra al gobierno de López Obrador, ¿no? Que no se nos olvide que hoy acaba de iniciar la discusión de la reforma electoral. Esa es la tercera reforma que dijo el presidente que iba por ella, y yo francamente con un secretario de Gobernación así, pues no veo condiciones de cómo puedan convencer a la oposición. Javier Martín Reyes, investigador del CIDE, me encantará platicar contigo también